Hola a todos, les doy la bienvenida al segundo episodio de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast de directores de fotografía latinoamericanos. Antes de empezar este podcast quisiera platicarles varias cosas. La primera es que me gustaría aclarar que sé que el único país de Latinoamérica donde se dice la palabra cinefotógrafo es México. El uso de este nombre lo hice para que el título de este programa no sea tan largo. Los quiero invitar a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. Quiero decirles que para cualquier duda que tengan sobre lo que vamos a hablar en este podcast, haremos un video especial donde responderemos a todas las preguntas que nos hagan en los comentarios de nuestras redes sociales o a nuestro mail. Por favor, no olviden abonarse a este podcast y déjanos una buena calificación. Esto puede parecer algo muy simple, pero es algo muy importante para nosotros. En este número 2 hablaremos de la película ganadora del Ariel 2018 a la mejor fotografía, Sueño en otro idioma. Para los que nos escuchan en otros países, los Arieles son los premios de la Academia en México. Para hablarnos de la película vamos a platicar con uno de los mejores cinefotógrafos mexicanos, Tonatiuh Martínez. Tonatiuh es de esas personas que cuando alguien habla de él, la gente solo dice cosas hermosas. Me atrevo a decir que es uno de los fotógrafos más queridos de la industria cinematográfica mexicana. Tonatiuh es egresado del CUEC, con las especialidades en dirección y cinefotografía. Cuenta con más de 20 años de experiencia y ha fotografiado películas como Párpados Azules, Sin Muertos No Hay Carnaval y el documental Seguir Siendo Café Tacuba. Tonatiuh ha estado nominado 3 veces al Ariel en México. La primera vez con Las Oscuras Primaveras, luego con American Gangster, y como la tercera es la vencida, se ganó el premio con Sueño en otro idioma el año pasado. Él es una persona a la que le gusta enseñar. Ha dado clases y seminarios en diversas instituciones educativas y actualmente es profesor del CUEC. Tonatiuh también es miembro de la AMC. Antes de empezar la plática, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando. La página es cinefotógrafolatinoamericano.com. Hola, Tonatiuh, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, bienvenido. Un gusto recibirlos aquí. Muchas gracias. Primero quiero saber cómo empezó tu interés en la cinefotografía. Te voy a contar la clásica historia de cuando era niño, ¿no? Me regalaron una cámara. Pero en mi caso, el cliché es cierto. O sea, pues en casa había una cámara y pues me la adueñé. Y pues yo era como el que hacía las fotos familiares en las vacaciones e incluso hoy en día veo los álbumes familiares y pues son fotos que yo tomaba, ¿no? Y como de que mis papás naturalmente me la dejaban. Entonces era algo que yo realmente disfrutaba. En la secundaria, en la preparatoria, era muy, muy chistoso que cuando me tocaba exponer, pues hacía diaporamas, ¿no? Que por ejemplo, por ahí tengo alguno de la contaminación, de así los diferentes temas que entonces era algo como de que yo sabía que la comunicación audiovisual, ¿no? O sea, le ponía música, le ponía narrador, ¿no? Y entonces proyectaba ahí con diapositivas. Entonces la verdad es que es algo que tenía yo ahí como muy inherente. Por eso quizás decidí estudiar, como te digo, comunicación, y cuando terminé vi que identifiqué que no era, o sea, que no satisfacía todo lo que yo quería, ¿no? Que en la universidad me especialicé en el área justamente de cine y televisión. Entonces, pues por eso es que decidí entrar al CUEC, porque tenía la necesidad de contar historias, de tener mucho más recursos que todavía me faltaban. Estos diaporamas eran en 35 milímetros, me imagino. Exacto, sí, con el proceso, ya sabes, el E8, ese fabuloso que, pues bueno, yo me sorprendía. Además, pues como de que siempre me iba muy bien porque los compañeros con los que me tocaba hacer equipo decían, no, tú haz tu diaporama, nosotros hacemos la investigación y tú tomas las fotos, ¿no? Entonces, como de que me clavaba mucho, ¿no? Y los hacía como muy, muy, muy meticulosamente, porque pues de ser una tarea se convertía en algo, un gozo, ¿no? Y qué es lo que me pasa ahora cuando filmo una película, pues la verdad es que no lo tomo como trabajo, sino sigue siendo ese, ¿no? Ese gozo original que me parece que es lo más importante. Lo más importante, sí. Y bueno, estudié comunicación y después cine, primero comunicación en la UAM, después cine en el CUEC. Y bueno, hice las dos tesis, las dos especialidades, tanto en dirección como en foto.
y desde que empecé pues las llevé en conjunto, un poco en la publicidad haciendo dirección, pero casualmente en el cine y en los contenidos documentales, cortos y películas, hacía foto. Entonces, pues la verdad es que yo lo vi como jugar béisbol, ¿no? O sea, que a veces te toca pichar y estás concentrado en que el otro no le pega la pelota, y a veces estás concentrado a veces te toca batear y estás concentrado en pegarle justamente, ¿no? Entonces, así vi como la foto y la dirección, como de que eran parte de un mismo universo, que se parecían pero no eran iguales. Y entonces cuando me ponía la playera de director, pues pensaba como tal, y como cinefotógrafo lo mismo. Pero poco a poco, más que escoger yo la cinefotografía me fue escogiendo a mí, ¿no? Entonces llegó un momento en el que me descubrí haciendo más cinefotografía, y yo feliz, porque la verdad es que me gusta mucho. Quizás el hacer dirección me dimensionó, porque pues me daba como una pauta para acercarme y entender lo que los directores querían, y pues convertirme en ese brazo derecho que un director espera de su director de fotografía. ¿Cuál sería el primer trabajo que dijiste? Creo que soy cinefotógrafo. Fíjate que era muy chistoso, porque en mi generación del CUEC había varios directores y varios fotógrafos, y como yo siempre hacía las dos cosas, era muy curioso que los directores, que eran mis colegas, me invitaban a fotografiar, siendo que yo estrictamente no era fotógrafo. Entonces, cuando terminé el CUEC, pues yo ya traía varios cortos fotografiados. Entonces, cuando terminé, que me quedé como con las ganas de la especialidad, en ese entonces se podía regresarte y hacer, eran 2 años de tronco común y 2 de especialidad, hacer las 2 de especialidad de foto, y así lo hice. Casualmente un compañero de mi generación, Ernesto Contreras, que es director, había pedido un permiso porque ganó un premio del IMCINE para filmar un corto que se llama El Milagro, y entonces se incorporó a una generación o 2 después, que es a la que yo me incorporé cuando hice mi segunda especialidad. Entonces, naturalmente surgió que pues yo le fotografié su tesis, que a la vez fue mi tesis como cinefotógrafo, que se llama Los No Invitados. Entonces fue una tesis que le fue muy bien en premios y festivales, y ganó el Ariel, ganó Guadalajara. Entonces, en ese entonces, por ejemplo, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas hasta ese año no admitía trabajos en video. Admitía solamente cortometrajes hechos en cine. ¿Qué año era? Pues como en el 2003, quizás. Entonces, fue el primer año que, entre 2000 y 2003, fue el primer año que admitieron video, y metimos los no invitados, y ganó. Entonces fue así como en ese momento, así como de un revuelo, ¿no? Quiero decir, a nivel interno, ¿no? Y de la gente que hacía cortometraje y demás. Y pues bueno, la foto fue algo que llamó la atención y demás. Y después, pues seguí haciendo cortometrajes y tesis de otros compañeros. Ernesto filmó Párpados Azules. Antes de Párpados Azules, bueno, por ahí filmé una ópera prima del CUEC, que pasó lo mismo. O sea, las óperas primas eligen a cinefotógrafos, y pues me eligieron a mí, ¿no? Entonces fotografié La Vida Inmune, fotografié Párpados Azules, que también nos fue muy bien. Por ahí ganó el premio del jurado en Sundance, en la Semana de la Crítica en Cannes, San Sebastián, Tokio, ganó Ópera Prima en los Arieles, ganó Guadalajara, o sea, le fue muy bien. Entonces, pues sí, finalmente la foto fue algo que llamó la atención, a reserva de que la peli es una gran peli y es una de mis favoritas. Pero bueno, me di cuenta que mi trabajo empezaba a gustar y demás. Yo pues para vivir, desde que estaba en el CUEC, estudiaba y trabajaba. Entonces, pues tú sabes que cuando uno empieza, igual agarras chamba de asistente de cámara, que de asistente de edición, que, ¿no? Entonces
que es lo padre de las escuelas de cine, que pues finalmente sabes un poquito de todo, un ¿no? poquito de todo, claro. Sobre todo en México, donde tienes que saber de todo. O sea, llegué a hacer arte, llegué a hacer producción, llegué a hacer sonido, o sea, de todo un poco, pero bueno, donde me sentía más cómodo, pues era en la foto y la dirección. ¿Y el corto en video, con qué cámara era en ese momento? ¿La XL1? No, la filmamos en 16. Ah. Pero los procesos de postproducción se hacían en video. Okay. O sea, estoy hablando cuando todavía se hacía rank, ¿no? Claro. Se hacía telecine y pues bueno, ya se postprodujo en video. Porque además también fue un hito en el CUEC en ese entonces, que no hace mucho tiempo a nivel años, pero sí mucho tiempo a nivel tecnología, claro, sobre todo en el CUEC. Entonces en esa época pues nosotros filmamos contra green screen, ¿no? Entonces había unos efectos ahí especiales, ya lo verás. De hecho, después el CUEC sacó una colección que se llama Cortos CUEC 1 y 2. Y en el 1 está casualmente mi tesis como fotógrafo y mi tesis, o sea, hay 5 cortos, de los cuales uno es mi tesis de fotógrafo y la otra es mi tesis como director. Déjame ver si lo tengo, si no te lo paso, o un link por ahí. Entonces, pues bueno, empiezas y te sientes súper realizado porque tus pininos están... Con el pie súper derecho. Sí, la verdad es que sí, y... pues de ahí vinieron más pelis, documentales, y siempre de la mano paralelo, ¿no? Por un lado hacía publicidad, videoclips, y por otro lado, pues sí, procuraba hacer 1 o 2 pelis al año, un documental, un cortometraje, etcétera, ¿no? Entonces, debo admitir que en algún momento la balanza, por las responsabilidades, familiares, pues bueno, era hacia capitalizarte y sacar como para los gastos. Entonces, bueno, la publicidad en ese sentido es un gran aliado, ¿no? Claro. Una gran escuela pagada también. Entonces, debo admitir que mi balanza estaba más hacia ese lado. Y llegó un momento en el que dije, bueno, no quiero ser recordado por hacer papitas o X, ¿no? Entonces, y me di cuenta que, pues bueno, las películas que había hecho, pues eran como mi orgullo, ¿no? Recuerdo un detalle que una vez mi hijo... estaba chiquito, no sé, 7, 8, quizás 5, 6 años. Estaba yo, pues como afuera de su escuela y sus amiguitos, así como de, tu papá y demás, ¿no? Y le dice, ¿qué hace tu papá o de qué trabaja tu papá? Y esa es la clásica. Y me acuerdo que la respuesta de mi hijo fue, mi papá hace películas. Entonces me di cuenta que él de lo que se enorgullecía de mí era de mis películas, ¿no? Entonces... como de que eso fue muy fuerte porque dije, claro, o sea, para mí también es como cuando la gente te pregunta, ¿eres cineasta? ¿Qué película has hecho, no? Pero digamos que era como con la actividad con la que yo más satisfecho, completo y orgulloso me sentía. Y entonces, pues bueno, debo admitir que hasta fue una cosa de familia, ¿no? Así como de hablarlo y consensarlo, decirle, oiga, pues todo bien y demás, pero a mí lo que me llena es esto. Afortunadamente... la familia me ha apoyado y tuve que ir haciendo fade out de ese mundo para hacer más fade in en este otro, ¿no? Entonces, que a veces no es fácil porque no a veces te catalogan y... Exactamente. No, o como justamente la publicidad, y eso es cierto y con todo respeto, a veces los gastos fijos te impiden dejar de hacerlo 3 o 4 meses para irte a hacer un docu o una peli, porque pues ya finalmente tu nivel de vida está planeado en función de las cantidades que ganas haciendo publicidad. Entonces al principio pues sí, fue difícil para la familia y para mí, así como decir, ¿saben qué? Ahora voy a hacer más, o sea, nunca dejé de hacer pelis y docus y contenidos, pero pues ahora voy a hacerlo más. Entonces afortunadamente así ha sido. De repente pues sí me aviento algún comercialito y cuando estoy entre proyecto y proyecto, pero sí procuro hacer más las cosas que me gustan. No quiere decir que no me gusta la publicidad, no, obvio, pero prefiero hacer películas. Ahora que están como muy en boga las series, pues bueno, también al año me aviento 1 o 2 pelis, 1 o 2 series y ahí lo vamos campechaneando. Un día escuché al maestro Guillermo Granillo, al cual admiro y quiero mucho, una frase que me dejó muy marcado porque él dijo, pues algo haciendo alusión a esto, donde decía que él procuraba vivir de hacer películas como un fotógrafo que se jactaba de hacer películas, ¿no? O sea, vivir de hacer películas. Y yo dije, eso quiero yo, ¿no? O sea, porque bueno, él lo considero mi amigo, pero también mi maestro. Entonces dije, bueno, tiene razón el maestro Memo. O sea, qué chingón
tener como esa mentalidad de que yo hago películas y vivo de eso y a eso me dedico, ¿no? Si ocasionalmente me puedo aventar un comercialito, meterme una lana y probar equipos nuevos y bla, 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 pues también es algo que te tiene actualizado y como decía, es una escuela pagada, ¿no? Me hizo reflexionar que pues iba por el camino correcto. Ahora, afortunadamente, ya al paso de los años, pues sí, la balanza está totalmente volcada hacia las pelis y los contenidos, sí. Sueño en otro idioma. ¿Cómo llegó a este proyecto? Pues bueno, con Ernesto Contreras, que es un director con el que he trabajado mucho, hicimos Párpados, después vino un documental que se llama Seguir siendo Café Tacuba, después vino Las Oscuras Primaveras, he trabajado obvio con otros directores, y bueno, su más reciente película es Sueño en otro idioma. Con él y con Erika Ávila, la productora, hemos hecho un gran equipo, porque somos compañeros del Cueca, así de generación y de salón y todo. Entonces, hemos crecido juntos, hemos ido haciendo proyectos juntos, y bueno, me hizo favor de darme la confianza y la oportunidad para hacer esta película. Desde muy temprano el proceso, desde el primer guión, lo platicamos y hicimos mucho trabajo de mesa y demás, en lo que el proyecto se podía llevar a cabo, ¿no? Porque a veces pasa mucho tiempo en que un director puede levantar un proyecto, ¿no? Pero afortunadamente... ¿El guión cambió mucho del primer guión? Pues en esencia no, pero sí fue un guión muy trabajado, ¿no? O sea, lo hizo su hermano Carlos, pero bueno, Ernesto siempre es alguien que está súper pegado y en el proceso y que sea verosímil y que los personajes y lo que sucede. Este guión pues ganó como varios apoyos de becas de desarrollo de proyecto, de escritura de guión, etcétera. Entonces bueno, Ernesto siempre estuvo muy pegado ahí con Carlos y pues siempre me hicieron favor, sobre todo Ernesto, ¿no? De involucrarme. Y entonces pues todo el tiempo platicábamos y dónde la filmamos y cómo y demás. Y bueno, hasta que hubo la oportunidad que se pudo hacer y bueno, pues nos abocamos a prepararla, ¿no? Una vez que ya estaban los recursos, sobre todo financieros, que tú sabes que son como los determinantes, no los más importantes, pero sí los determinantes. ¿Dónde la filmaron? Está filmada en Los Tuxtlas, en Veracruz. Okay. Entonces, bueno, hubo muchos factores a tomar en cuenta porque pues había mucha introspección, el género, el tono. Fuimos al lugar, primero se vio una locación. Cuando hubo los recursos regresamos y esa locación ya no servía porque pues de ser un pueblito pesquero así increíble, pues ya lo habían pavimentado y ya había perdido toda la esencia así, pues porque ya, pues sí, finalmente ya había pasado pues más de un año, 2 años, quizás 3. Entonces bueno, hubo que buscar una nueva locación y hubo una decisión ahí como muy fuerte porque cuando fuimos, fuimos varias veces, vimos el lugar cómo cambiaba dependiendo de la época del año. En cuanto al verde de la vegetación, que es importantísimo en el universo de la selva y del ambiente, pero también en cuanto a la calidad de luz y la brillantez, ¿no? Que tiene también que ver con los colores, etcétera. Entonces dijimos, híjole, es que es otra cosa, la selva brillante, colorida, a una selva de época de lluvias, nublada. Claro, que es más. Sí, e iba más. Ahora, esa decisión pues tenía muchas implicaciones porque logísticamente iba a ser una epopeya, ¿no? Pues filmar con lluvia, con frío, con lodo, aire, realmente el clima es muy, 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 en Veracruz, tú sabes, ¿no? En la época del norte sí. Es muy, muy complicado, pero veíamos que venía bien a la historia, entonces bueno, apoyados de nuestros productores, se tomó esa decisión y bueno, con el trabajo enorme del crew, ¿no? Que también empezando por el talento, quiero decir, el reparto y sobre todo el equipo técnico que, pues bueno, que se fletó como campeones, ¿no? Ahí en condiciones climáticas y de terreno muy, muy adversas. Pero al final creo que es muy importante todo eso porque la selva se convierte en un personaje muy importante en la película, ¿no? Porque es este idioma
que se supone que habla con todos los animales, la naturaleza y eso, entonces la naturaleza la huimos todo el tiempo, de estos habitantes que están ahí. Sí, visualmente, auditivamente, había que lograr este universo, que yo creo que tiene mucho que ver justamente con el oficio de hacer películas. Yo no creo, por ejemplo, en los estilos de moda, o sea, de que algún estilo fotográfico esté de moda, entonces que todas las películas se vean igual, o que muy pronto se hagan viejas, ¿no? O sea, como de que digas, esta película es ochentera, por la forma de iluminar, y eso me parece que es una traición hacia tu propio trabajo, ¿no? Hay películas que tú hoy en día ves que son de años anteriores, que están totalmente vigentes, ¿no? O sea, te puedo decir, no sé, de fotografías de Sven Nys, de Gordon Willis, o sea, tú ves El Padrino 2, por ejemplo, y bueno, el uso del claroscuro, de los contrastes, del contraste, de los negros profundos, etcétera. Dices, bueno, esta película es totalmente actual, ¿no? Claro. Y hay películas que desde los backlights en la noche, tú dices, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Pero dices, híjole, esta es una película totalmente ochentera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que Sueño en otro idioma tenía el compromiso de tener su propia personalidad. Más allá que te guste o no visualmente, que te guste la foto, no te gusta, la historia te estaba pidiendo su estilo, su forma y demás, y tenía que ver con, como tú bien dices, con cómo se veía la selva, cómo se escuchaba la selva, con cómo se creaba un ambiente místico verosímil hacia adentro de lo que pasa en la trama, ¿no? Y la niebla, es que esos paisajes con niebla es una locura. Sí, y dura tan poco, pero no sé cómo fue esa niebla. Pues mira, ahí lo resolvimos de la forma cuequera. Pero primero debo decir que la niebla es algo natural de ese lugar, ¿no? O sea, pero la niebla, pues como tú sabes, se da solamente en ciertas épocas del día, ¿no? O sea, amanece con neblina, se ve increíble, se disipa y después exactamente, y hacia la tarde está otra vez, ¿no? Y a veces sí, y a veces no, o a veces permanece dependiendo del clima, ¿no? Pero como nosotros vimos y asumimos que nos gustaba, pues no teníamos para efectos así súper complicados de máquinas de humo. Entonces la resolvimos, decíamos con la productora y la directora de arte, pues a la cuequera. Entonces tal cual nos fuimos al mercado de los ahí de San Andrés Tuxtla a comprar anafres, y los chicos de arte se rifaron a poner incienso, copal y todo lo que estuviera a la mano para reproducirla, ¿no? Y bueno, porque sí, a veces empezamos una secuencia y estaba la neblina increíble. Porque bueno, Veracruz, pues ahora sí que recibe todos los nortes que vienen del Golfo. Chocan contra esta parte que es la alta, ¿no? Que es la sierra del volcán San Andrés. Y bueno, se terminan disipando o llueve, ¿no? Se convierte en lluvia. Que nos llovió 32 días de los 36 días de rodaje, ¿no? Entonces, pues bueno, la reproducíamos ahí con anafres para mantener esa esencia que nosotros habíamos visto, que nos parece que le da una personalidad al lugar, ¿no? Entonces es la nueva técnica. No tan nueva, más no tan nueva, te digo que es como la cuequera, que lo resolvíamos ahí en la escuela cuando queríamos hacernos los creativos. Oye, las horas del día, ¿te pudiste dar el lujo de escoger horas del día? Pues mira, con una película como Sueño que de alguna manera es de bajos recursos y además con la salvedad de ir a filmar fuera de la Ciudad de México, donde tienes que viajar gente y demás, o sea, teníamos los recursos necesarios, pero nunca sobraban. Es difícil que tu plan de trabajo te dé así como para tener, pues de que esta secuencia solamente la voy a filmar, ¿no? Y sobre todo porque llovía todo el tiempo, entonces de repente tus cover sets como para, me meto a hacer un interior, ¿no? Entonces, pero pues todas las casitas son de lámina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí los sonidistas también hicieron un gran trabajo porque pues todo el tiempo está la lluvia y demás. No se escucha para nada. Ajá, no, digamos, no se escucha a nivel de molestar, ¿no? Uh-huh. Pero tratábamos de compensar alguna carencia ahí una carencia de recursos, tratando de acomodar en ese sentido, pues bueno, siempre hay la flexibilidad. Porque bueno, Ernesto, el director, Erika, la productora, Martín Torres, el asistente de dirección, pues son gente como sensible, ¿no? Los productores, Emon y Mónica y Luis Albores. Son gente sensible, ¿no? Que de repente les explicas, oye, pues esta secuencia tiene que ser en la mañana. Uh-huh. Entonces, hacen todo para... Ajá, exacto, ¿no? Dentro
de la posibilidad económica, quiero Claro. decir, de recursos o de logística y de plan de trabajo, ¿no? Evidentemente hay secuencias que yo las veo y digo, oh, lo hubiera podido filmar otra hora, o ya no me encantan, o X, no, por ejemplo, hay un par de playas que están con el sol muy cenital, Ujú, pero pues era ahí o nunca, ¿no? claro. Igual apoya un poco al... Sí. Cuando digo que la selva es realmente un personaje de todos estos espíritus o seres que nos observan de esta naturaleza, no sé si fue algo que quisieron hacer. Yo lo sentí mucho con los movimientos de cámara, no en los diálogos, cuando son transiciones o cuando empiezas una secuencia, movimientos o sea, siempre hay como un cierto movimiento que lleva al espectador a dónde vamos. Siempre la cámara nos está llevando, aunque sea una cámara que es fija, digamos, pero es muy interesante cómo, aunque sea muy fija, sientes que te lleva, o sea, no es una cámara fija, digamos. Sí, la verdad es que eso con Ernesto lo platicamos mucho porque, pues bueno, es parte como del encanto de la tridimensionalidad que puedes lograr por medio del lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, no es un teatro filmado, ¿no? Sino como siempre hay la necesidad de adentrarte, de justamente tener más planos dentro de tu cuadro, ¿no? En este caso, como tú dices, meterte en los espacios, a la selva, a la cueva, ¿no? Entonces sí fue algo que una vez que tenemos un concepto muy bien definido, también platicamos de la narrativa que queríamos para esta película, incluyendo, bueno, los movimientos, los encuadres, la composición, la óptica, ¿no? Y de ahí, pues bueno, el definir qué queríamos que se viera y el cómo queríamos que se viera, ¿no? Entonces, bueno, y ya por consiguiente, pues la estética Claro. y hasta el último lugar la técnica, ¿no? Porque nunca nos pusimos a ver, ay, aquí quiero un Steadicam o quiero, no, o sea, era más bien qué queremos y pues bueno, tratar de lograrlo con lo que teníamos, ¿no? ¿Qué es lo que muy seguido pasa a veces con las películas? Desde que buscan primero, no digo muy seguido, pero que buscan primero la forma y no el fondo de lo que se quiere contar. Y en la selva, ¿qué llevaban para hacer todos estos movimientos? ¿Dolly o Tonina? No, llevábamos un dolly, sí, la verdad es que fue uno de los lujos que pudimos tener. Evidentemente, pues bueno, calzar el dolly en ese espacio, pues es algo complicado, ¿no? Pero afortunadamente, pues yo tenía ahí muy buen equipo que me respaldaba y lo hacíamos, ¿no? El dolista y ¿Quién era el el dolista? gaffer. Es Adrián, el que invita. Ah, el que... Ajá. Y bueno, el gaffer, el maestro Javier Enríquez y todos sus chicos que pues bueno, se rifaron como los grandes. Me ponían el dolly donde lo queríamos, ¿no? Y decirlo es fácil, pero en esos espacios... Fíjate que esta es una zona que es volcánica, pero a la vez es selva. Entonces, al decir volcánica es que tiene como si estuvieras en Ciudad Universitaria o en el Pedregal, que es laja filosa, piedra volcánica de lava, pero además creció una selva arriba. Entonces tú puedes caminar por ahí y se te hunde la pierna hasta la rodilla en el lodo, o te caes y te abres porque es una laja, ¿no? Y hay raíces que son mojadas, son súper resbalosas. Ajá, entonces en ese sentido, pues caminar es dificultoso, ¿no? Hubo varios accidentes y teníamos que hacerlo ahí como con mucho cuidado, pero caminar cargando estos equipos es titánico, ¿no? Y lloviendo, o sea, que la gente trabajando todo el tiempo mojada. Obviamente tenían impermeables, Sí, pero botas y siempre... demás, pero no es fácil, ¿no? O sea, la verdad es que por eso mi reconocimiento al equipo técnico, que pues sí, que a veces son los héroes anónimos, ¿no? Siempre, siempre. Y muchas veces se les olvida, pero qué bien que le recuerdas y que lo recuerdas. La película fue... ¿Llevabas luz o digo, la película se ve muy naturalista, o sea, que no se sienten las fuentes de luz? ¿Usaste luz natural o iluminaste o un poco de las dos? Pues mira, la intención es que no se sintiera como artificial. La luz siempre tiene la intención de ser natural. Pero yo tengo la teoría que parte del oficio cinematográfico es tener, en la medida de lo posible, la capacidad de reproducir pues la luz que necesitas, ¿no? Sea por medios principalmente naturales, pero cuando es necesario también artificiales, ¿no? A veces ves y dices, ay, mira qué bonita entra la luz por la ventana y está increíble a las 5 de la tarde y el personaje, y qué padre, pero me parece poco práctico y poco
solidario con el director, decirle, oye, tienes 5 minutos para hacer tu secuencia, porque pues el trabajo actoral necesita su preparación y demás. Entonces, bueno, ya vimos la luz de la tarde en la ventana, qué hermosa se ve, pero pues hay que ponerte la luz que parezca natural, que esté igual como nos gusta o como lo pensamos, pero que tú puedas tardarte hora y media en hacer tu secuencia y que tu actor entre en situación y que puedas bloquear, quiero decir, o una vez que está iluminado, pues que puedas hacer los emplazamientos que necesitas, etcétera. Entonces, esa es una disciplina técnica que me parece que el cinefotógrafo debe de tener. Entonces, efectivamente, ¿no? Siempre se buscaron luces que parecieran naturales. Sí hay un grado de estilización en la película porque me gusta hacerlo. O sea, no es un documental, no es, ¿no? El tono de la película necesitaba cierto estilo y entonces sí está estilizado. No es natural, no. Pero es una natural, por decirle, Ernesto y yo de repente le ponemos nombres a nuestra propuesta de foto y casualmente el nombre de esta propuesta con sus respectivas características era naturalismo estilizado, ¿no? Entonces, y sí se siente mucho eso. De hecho, ahora de lo que dices yo pienso en hay una nueva tendencia, me atrevo a decir mundial. No digo que sea algo peyorativo iluminar, pero dicen, es que todo es con luz natural, es increíble. Y creo que este tipo de trabajo tuyo justamente donde o sea, hay secuencias donde digo, ¿cómo le hicieron para filmar? Y ahora de lo que me dices es que le reproduciste esta luz que se ve completamente natural en el muy buen sentido de la palabra, y qué bueno, y eso es la cinefotografía, ¿no? Sí, todos quisiéramos ponerle una pausa al sol a las 5 de la tarde o a las 7 de la mañana, por decir algo, y pues sí, qué bueno que se pudiera hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, mis alumnos del CUEC y del CCC que doy clases, pues lo primero que les digo es, ok, está increíble que filmen con luz natural, pero estate preparado para cuando hagas el contraplano y el sol ya está en otra posición, ¿no? Lo cual, pues obviamente es común y se me hace poco respetuoso el trabajo de nuestros compañeros directores, que tú le digas, tienes que filmar tu secuencia en 15 minutos, claro, ¿no? Con campo, contracampo, máster, establecimiento y close-ups, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, a veces, bueno, el close-up ya como quiera lo iluminas. Entonces yo digo, bueno, hay secuencias que obviamente, pues sí, no hay nada que hacer porque la luz natural es irrepetible y sobre todo los abiertos, ¿no? Y pues lo tiras con luz natural, pero donde tienes chance de apoyarte, yo no le veo nada malo en pues tener la capacidad técnica de ¿no? Me parece. Creo que el oficio del cinefotógrafo pues tiene una gran parte técnica, una gran parte estética, una gran parte narrativa, pero sobre todo debe ser conceptual, ¿no? O sea, estás en función de la historia, no de que nada más se vea bonito, sino claro, de que se cuente lo que se quiere contar y se sienta lo que se tiene que sentir, ¿no? Pienso en 2 secuencias donde justamente el sol, digo, wow, qué belleza. Una es en la especie de sueño donde este personaje entra y hay una cruz, hay un Cristo crucificado y entra el sol de una manera hermosa, como de esas que nos gusta con un poco de humo. Eso esa es una, y la otra es al final de la película en la cueva, ese sol increíble. Dije, ¿cómo? Uy, qué padre que digas eso. Fíjate que las 2 secuencias obedecen a un fenómeno más o menos igual. Cuando fuimos a estos lugares de scouting, bueno, la de la cruz evidentemente está ahí como súper en posición, ¿no? Pero cuando la vimos el espacio, porque era una ventana en forma de cruz en este lugar, en esta capilla, pues se hacía ese fenómeno naturalmente, pero el ángulo del sol era como un poquito más de lado, ¿no? Entonces, bueno, dije, ¿qué pasa si el ángulo estuviese así? Y bueno, lo reprodujimos. Fue un poco complicado porque el ángulo no era, porque había un techo afuera, como para que la lámpara estuviera en ese ángulo. Entonces lo que hice fue poner la lámpara en otro lado y puse una pizarra de espejo en el techo para que la luz entrara en el ángulo que yo quería. Pero bueno, fue algo que vimos ahí y dijimos, vamos a reproducirlo, ¿no? ¿Con qué luz era? Era un 4000 HMI. Okay. Y después la otra del sol, ese lugar fuimos varias veces de scout y demás, porque además era muy,
muy difícil llegar, o sea, estaba como a medio kilómetro del camino más cercano sobre la selva, en estos tipos de piedras, o sea, no nada más para entrar con el equipo era difícil, sino pues los extras, los actores, que además pues había algunas personas mayores, incluyendo, bueno, el maestro Poncel es mucho más joven de lo que se ilustra ahí, ¿no? Pero pues sí, o sea, la maestra Norma Angélica, ¿no? Que va ahí y con el lingüista a hacer sus secuencias, pues no, o sea, no era de fácil acceso, ¿no? Entonces iluminar esa cueva era así. Oh. Pero entre las muchas veces que fuimos, había una parte donde naturalmente el sol estaba en esa posición y hacía lo que pasa, ¿no? Que es que con la neblina de la selva y todo se pintaban los rayos preciosos y demás. Pero ese momento duraba literal 5 minutos, ¿no? Porque pues estaban los árboles y todo estaba afuera, había un huequito, entraban los rayos preciosos y pues a los 5 o 7 minutos desaparecía el efecto. Como no tenía luces grandes, igual es un 4000 puesto, pero además es un 4000 volado en una barranca, ¿no? O sea, fue como difícil, pero te podré enseñar las fotos del scouting con el sol real y con el que se ilustra, porque además el momento pues sí era muy estilizado porque la película tenía que terminar ahí arriba, ¿no? Como de que ha venido habiendo mucho conflicto y en una sola secuencia se resuelve el conflicto entre los viejitos, ¿no? Bueno, ya no la cuento, no la quiero spoilear, pero tenía que ser algo que visualmente cumpliera con esa expectativa, ¿no? El crescendo visual. Hay gente que a lo mejor puede decir, ay, está un poquito empalagoso y demás, o no sé, pero a mí me parece, bueno, al maestro Ernest, el director, y a mí nos pareció que debía ser algo así, ¿no? Eso efectivamente es el toque final perfecto. Lo que nos lleva a donde tiene que llevar. Muy bueno que te gustó. ¿Era neblina cuequera? Ahí sí, un poquito de ambas, sí. A veces era ambas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una secuencia donde Evaristo va a quemar la casa de Isauro. Entonces, cuando viene caminando con el bidón de gasolina y Norma Angélica lo ve, etcétera, hay neblina natural. Y literal, en lo que cambiamos el dolly hacia el otro lado ya no estaba, entonces hubo que hacer neblina cuequera. Sí. Oye, las noches estas místicas, hermosas, ¿fue un trabajo de filtros de noche, de iluminación o corrección de color o fue un poco de todo? Un poquito de todo, porque bueno, eran noches lluviosas, entonces con la lluvia también pasan fenómenos bien bonitos, ¿no? Entre lluvia y neblina. Te digo, no traíamos fuentes tan grandes y también con jugar con la personalidad lumínica del espacio, ¿no? O sea, donde está el pueblito, pues había como prácticas muy, muy precisas, que era el foco pelón o la lamparita, o sea, realmente no era un lugar muy luminoso, ¿no? Pero un foquito hacía mucho en un lugar tan oscuro. Y en la selva, pues la verdad es que literal, lo que alumbra es la luna, ¿no? Claro. Entonces, quise reproducir una luna para la selva y después para los momentos místicos era un poquito también, pues era como una tercera personalidad lumínica nocturna, donde no fuera la noche y que tuviera un rollo ahí místico, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un poco de iluminación, un poco de filtraje en cámara. Wow, muy bien. ¿Qué te deja esta película a ti humanamente y profesionalmente? Bueno, es una película que le tengo mucho cariño más allá del reconocimiento del Ariel, que pues, se agradece y había estado nominado otras veces y no había ganado, ¿no? Entonces, pues sí, me dio mucha emoción porque además no lo esperaba, ¿no? La verdad, honestamente, ¿no? Ya me había pasado que había estado nominado y no había ganado. 2 veces. Sí, entonces, no, y además sabía que los compañeros nominados pues tenían cosas bien, compañeros y compañeras, pues tenían cosas bien padres, ¿no? Entonces, como de que pensé que no iba a ser. Y pues bueno, ese es algo especial. Pero independientemente del premio, la verdad es que es una película que le tengo mucho cariño, ¿no? O sea, es una película que honestamente me gusta, o sea, que la veo y como espectador me gusta y me identifico y me atrapa y me emociona, ¿no? O sea, me gusta. Es una película que me hubiese gustado ver también como espectador, porque a veces uno pierde la objetividad de las cosas que hace, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es una película de la cual me siento muy, muy contento, orgulloso, y le tengo un cariño, me deja, pues sí, algo que me gusta mucho hacer con la cinefotografía es crear universos propios, universos que son verosímiles para esa película.
te podría hablar de otras películas que a la vez también tienen su propio universo y que hacia adentro de la película tienen cierta verosimilitud, ¿no? O sea, que a lo mejor hay un tratamiento técnico un poco difícil, no sé, por ejemplo, Las Oscuras Primaveras, ¿no? Que es una película muy gris, muy contrastada, o Mexican Gangster, que tiene muchos highlights, o Las Oscuras Primaveras, que es un trabajo con el contraste y con óptica y bla, bla. No busco ni parecerme ni no parecerme a otra película, pero que esa película, cada una tenga su universo. Ajá, ahorita acabo de hacer una película que se llama Polvo, que filmamos en Baja California, que pues basta con que llegues al lugar y estudies la calidad de la luz, los colores, el contraste, la luminancia, o sea, todo lo que pasa naturalmente en el espacio, como para que ella misma te pida solita qué es lo que necesita que hagas, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho hacer con las películas es crearle su propio universo, y esta película se prestó mucho para eso, ¿no? O sea, o sea, tú vas al lugar donde filmamos y seguramente vas a ver algo muy distinto a lo que está en la película. Pero eso fue lo que en ese momento nos estaba pidiendo, y para el universo de la película fue lo que pudimos y quisimos hacer, ¿no? Que es una de las diferencias entre el cine y el documental, ¿no? En el cine podemos darnos el lujo de agarrar un ambiente, una atmósfera y transformarla a lo que nosotros queramos. Sí, la ficción, eso me gusta. Últimamente, la verdad es que me gusta mucho lo que está haciendo con el documental, porque ya se está ficcionando, o me gusta no porque pierda su esencia, sino porque se le puede dar también un matiz ahí. Porque finalmente, simplemente con el encuadrar ya estás discriminando una parte de la realidad y otra no, ¿no? Entonces, pues también hay documentales muy estilizados que funcionan muy bien. Pero creo que lo que puedes hacer en una ficción es mayor. Y no es porque el fotógrafo sea protagónico, Claro. ¿no? Al contrario, ¿no? Tú pones al servicio de la historia, de la narrativa, la imagen, ¿no? Entonces, cuando una película logra eso, también podemos hablar de muchas películas en la historia que te das cuenta del poder narrativo que tiene la cinefotografía, ¿no? Entonces, y a veces también te das cuenta de cuando la cinefotografía rema en sentido contrario de todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso es una responsabilidad bien grande que a veces se nos puede ahí como desbordar, pero tratamos de hacerla. ¿Qué cámara utilizaste y qué lentes? Usamos una Arri Alexa, pero fue una EB, o sea, es una película filmada en 2K, creo, sí, con los lentes Ultra Prime de Zeiss, que pues es como una óptica muy de batalla. También pensando que, bueno, los lentes se condensaban por las humedades, o sea, literal las cajas de cámara le salía moho de tanta humedad, ¿no? Entonces fue una cosa ahí como terrible. Pero bueno, creímos que pues, era el equipo que necesitamos para esta peli. En términos de luz en general, ya para tus películas en general, ¿tienes un kit básico donde dices me voy a llevar esto, o realmente lo es según la película? ¿O dices este es mi kit de batalla básico y de ahí ya le voy? No, yo creo que cada peli o sea, yo soy enemigo de mandar una lista de equipo que los productores te exigen desde el primer momento para hacer su cotización. Evidentemente tengo ahí unos machotes, ¿no? Donde siempre les digo, tengo una nota que digo, es una lista preliminar, está sujeta a cambios de acuerdo a lo que se hable con el director y se vea en el scouting, etcétera. Ya la lista final la armo ya cuando fuimos al lugar y demás. Debo admitir pues que sí hay equipos que uso más, ¿no? Hay luces que, pues sobre todo, tú sabes que la tecnología en esto está totalmente avanzando, y pues sí, de repente te encuentras a luces que te dan una calidad o una cantidad de luz específica o un color sin tenerla que trabajar tanto, ¿no? Lo cual también tiene un ahorro en tiempo y demás, pero obviamente son más caras. Entonces sopesas, dices, bueno, ok, me llevo luces más básicas, pero para trabajar la luz a como la necesito, pues voy a necesitar tiempo o gente, ¿no? Entonces esta luz es más cara, pero ya, no sé, los Sky Panels, por ejemplo. Pues con dimmers y puedes ver la temperatura de luz, el color, un filtro, lo que sea, porque ya tienes ahí dimmers para todo, ¿no? Pero en general más bien decido la luz viendo las locaciones y platicando ahí sobre el estilo que va a tener, demás. Porque no siempre cantidad de luz es igual a calidad de luz, ¿no? Claro.
Entonces hay películas que necesitan un tratamiento, o de repente hice una película que el director la quería más luminosa, mucho más cosmética, etcétera, que se llama La vida inmoral de la pareja ideal. Sí. Entonces tuve que hacer pues, un trabajo de luz un poco más cosmética, ¿no? Hay una película que hice en Ecuador que se llama Sin muertos no hay carnaval, que también necesitaba un tratamiento de luz muy específico porque en Guayaquil, Ecuador, todo el tiempo se está nublando, llueve, sale el sol, bla, bla, bla. Entonces había que hacer ahí como muchos tratamientos con la luz, ¿no? Para terminar con Sueño en otro idioma, quería nada más hablar rápidamente de la postproducción, porque filmar en la selva con tanto verde, siempre los tonos de piel es espantoso corregir eso. ¿Cómo hiciste para mantener unos tonos de piel bellos y naturales? Pues sí, el criterio de exposición siempre es en función de las pieles. No expuse a la luminancia, sino a la gama, lo cual permitía que todo el rango dinámico dentro de los tonos medios pudiera estar en función de las pieles, ¿no? Justamente por eso fue una de las razones por las cuales con Ernesto platicamos que no convenía filmar con la selva muy brillante, porque el verde es un color, sobre todo en la naturaleza, que es muy difícil de iluminar, porque la naturaleza, quiero decir, las plantas con la luz solar, cuando está muy brillante, reflejan la luz. O sea, las hojas no se ven verdes, se ven blancas, ¿no? Porque las reflejan. Y cuando está nublado, que es cuando hacen la fotosíntesis, donde la calidad de la luz ultravioleta es correcta, entonces se encienden los verdes. Entonces fue una de las razones por las cuales filmar en nublado, para que los verdes estuvieran encendidos y no compitieran con el skin tone. ¿Me explico? Entonces, si tenemos luz más brillante y también, bueno, iluminar abajo de una selva, pues si expones a los rayos de luz, todo se oscurece, o si expones a la parte oscura, pues los rayos de luz se te queman, ¿no? Entonces, afortunadamente el director pues tiene una gran sensibilidad hacia esto, porque bueno, una vez que le expliqué qué es lo que queríamos a nivel técnico implicaba a nivel de producción, pues obviamente él apoyó 100%, ¿no? Entonces, porque lo más importante eran los personajes. Claro. Además, como en la mayoría son gente de tez morena, pues era como importante que no estuvieran oscuros o quemados. O sea, siempre vamos en función de la tono de piel, y fotografiar pues no nada más es meter luz, también es quitar. Entonces también hubo un trabajo interesante de meter negativos. O sea, a veces más que poner luz, o sea, siempre tenemos una luz, un key light, una luz rebotada, filtrada, etcétera. Pues era todo el tiempo para crear volumen, porque eso se te puede hacer plano muy fácilmente. Entonces todo el tiempo era ahí estar cuidando los negativos, ¿no? Muy bien. Bueno, como dijiste, eres una persona que le gusta mucho la pedagogía y conozco a varios de tus alumnos que hablan maravillas de ti. No diré nombres, pero me pongo celoso a veces. Qué bueno que hablaste con los que me quieren. Sí. Por ahí me hablaron de un ejercicio de una bola como la esfera, que los hace mucho sufrir, pero muy buena. Para esto, la pregunta es, que es una pregunta un poco cliché, digamos, pero creo que es importante. ¿Qué consejo le darías a alguien que está estudiando cinefotografía, que va a estudiar cinefotografía o que acaba de terminar de estudiar cinefoto? Fíjate que me pasa mucho que veo a mis estudiantes y más allá del talento, porque pues evidentemente hay gente muy talentosa, veo quienes tienen lo que yo llamo la madera, o lo que decimos todos así de que para ser un buen cinefotógrafo, y generalmente tiene que ver con la disciplina, el empeño, el tomarse en serio su profesión, el ser congruentes, el ser responsables, el tener búsqueda, el hacer pruebas, el investigar, ¿no? Yo todo el tiempo los estoy los pongo a hacer fichas técnicas, ¿no? Como investigar sobre nuevas tecnologías ¿no? Y que expongan y a ver qué está ahorita, qué nuevos lentes hay, qué nuevas luces, fotografía submarina o los drones, o sea, todo lo que está saliendo todo el tiempo, y pues que ellos tengan, ¿no? Entonces, esta necesidad por buscar y demás. Entonces, yo les puedo dar muchos consejos y demás, pero tú inmediatamente te das cuenta de quiénes van a estar allá afuera haciendo cosas, y me da mucho gusto que hay gente que incluso que ha estado conmigo en el set, ¿no? O que ha estado ya nominado a premios importantes o que ganan premios, o
o los veo por ahí triunfando haciendo series o películas que les va muy bien y que tienen buenas referencias, ¿no? Cada vez son más, ¿no? Y pues la verdad es que creo que es el mejor orgullo. A nuestras generaciones, pues casi, pues bueno, hay un gran maestro, nos dio tanto cuequeros como ceceros, que es Mario Luna, que es el decano ahí de foto del CUEC, Toño Ruiz, etcétera, pero pues una vez que salíamos nos tocaba ahí como descubrirlo, ¿no? Ahora, pues con un clic tienes toda la información, ¿no? Entonces, luego se ve los chavos que sí traen ese empuje, ¿no? Y que hacen cosas y prueban y se dan el lujo de tomar foto fija y, ¿no? O sea, que cuando llegan con, por ejemplo, mis alumnos que asesoro de tesis o para sus cortos, que llegan y me dicen, miren, es que así quiero que se vea, ¿no? Digo, bueno, así quieres que se vea, pero ¿cómo se va a ver? O sea, toma una foto, agárrate 2 lucecitas que te prestan aquí en la escuela y muéstramelo. O sea, no me lo platiques, muéstramelo, ¿no? No llegues a experimentar al set, ¿no? Llega, literal, o sea, yo de repente agarro una lámpara aquí en la casa y me pongo, oye, como para llegar con el director y decirle, esto es lo que te estoy diciendo. Cuando hablo de tal contraste o de tal color o de tal, es lo más parecido a esto, ¿no? Entonces ya no se lo imaginan, ya no llegas a ver si te sale, etcétera, ¿no? Creo que un poco también de la disciplina del cinefotógrafo es tratar de adquirir los conocimientos técnicos que te permitan lograr la propuesta estética que quieres, ¿no? No nada más que pues, salió bonito porque así me salió. Más que un consejo es como una reflexión, ¿no? Es decir, o sea, ten hambre de hacer las cosas como las tienes en tu cabeza, plasmarlas, ¿no? Ese quizás sería como el más importante. Perfecto. Para terminar, me gustaría jugar un pequeño juego contigo. Es el juego de las respuestas rápidas. Ok, no voy a poder. Ajá. ¿HMI o tungsteno? Ambos. ¿Ambos o el LED? Los 3. ¿Esos 3 o el sol? Bueno, el sol. ¿Cámara fija o cámara en mano? Depende. Muy bien, no te preocupes. ¿Telefoto o angular? Depende también. Cada uno te pide lo que necesita, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Óptica nueva o óptica vieja? Ambas. Ambas. Qué malo soy, pero... Esto se trata como de, digamos, si tú tuvieras que hacer algo muy personal. Es que básicamente en eso se basa mi chamba, ¿no? De que le des a la historia lo que necesita. Claro, no, lo entiendo. ¿Esférico o anamórfico? Igual. 1:3 o 5:6. Depende para lo que sea. Yo creo que lo vas a terminar cortando todo porque te voy a contestar todo igual. Pero te podría decir películas en donde todo ha sido 1:3 y todos 1:6 por una razón. Esa es una buena respuesta, no te preocupes. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Uso mucho ambos. Ok. nada más muevo una cosita de luz y ya estamos, o necesito media hora. El tiempo que se necesita es el que es. Exactamente, saco más bien la segunda. ¿Una cámara o 2 cámaras? A mí me gusta más una, pero últimamente he tenido que hacer con 2 todo. Ok. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? Pues bueno, la ola francesa soy fan. ¿Color o blanco y negro? Color, aunque me encanta el blanco y negro, pero me parece que puede ser a pantalla tontos. O sea, hay un reto cabrón en iluminar bien un color y a veces un blanco y negro medianón por estilo se ve increíble, ¿no? ¿Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond? No, pues maestrazos, ambos. ¿Los dos? Sí. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Bueno, los dos están en mi top Los 4 del mundo. No, sobre todo los dos. O sea, Néstor Almendros y... O sea, Vilmos me gusta, pero pues tiene un perfil como diferente. Pero así maestros, Néstor y Gordon, o sea, sí, son como de mis top 5 de la vida. Muchas gracias, Tonatiuh. Mucha suerte y muchas películas hermosas. Igualmente, Alfredo, muchas gracias por venir. Bueno, pues esas fueron las palabras de Tonatiuh Martínez. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotógrafolatinoamericano.com, y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible, lo cual será más o menos 2 veces al mes. Este podcast es una producción independiente, con el apoyo de la AMC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carreón.
La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual también dejaremos un link en la página web. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por escucharnos.